En esta, muy buenas. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de un paper correspondiente para hacer una técnica de filtrado y poder reducir el ruido de fase que se produce en un oscilador LC. El autor del paper en cuestión que está para el análisis se presenta a cargo de Enan Genasi y Henry Scowland, miembros de la IEEE. El grupo de análisis está conformado por Manuel Álvarez y Rubén Cayata. Y para dar una pequeña introducción a lo que corresponde un oscilador, un filtrado de este oscilador, primero veremos qué es un oscilador LC y por qué es necesario su atenuación del ruido actualmente. Bueno, según el análisis, esto da un caso de un radio de un chip en donde actualmente, debido a las limitaciones de la tecnología en cuanto a la calidad de los componentes pasivos y a la falta de procedimientos de optimización eficientes de todos los bloques RF, los osciladores controlados por voltaje CO han recibido la mayor atención, no han recibido la mayor atención en los últimos años, como demuestra una gran cantidad de publicaciones que se han dado. Los circuitos osciladores integrados publicados hasta ahora utilizan inductores de sintonización que están totalmente integrados. En este artículo, se va a presentar una técnica para reducir el ruido de fase de los osciladores diferenciales a su mínimo fundamental permitido por el factor de calidad del resonador y el consumo de energía asignado. La técnica se basa en una comprensión reciente de los procesos físicos del ruido de la fase de los osciladores. Pero ¿qué es un oscilador y qué está compuesto? Un oscilador es un dispositivo que genera señales periódicas de RF sin necesidad de atacarlo. Un oscilador está compuesto principalmente por un circuito resonante de variación rápida con la frecuencia, posee una frecuencia propia, F sub 0 y F sub 0 y un factor de calidad Q. También está compuesto por un elemento activo, un amplificador, con una ganancia y resistencia negativa. Y un ruido de fase. ¿Qué es un ruido de fase? Un ruido de fase son señales periódicas que se caracterizan por un incremento de su fase y están en el tiempo de manera lineal. Por lo general, esto se le llama ruido de fase de una señal periódica a las variaciones aleatorias de su fase instantánea con respecto a la de señal ideal. ¿Qué quiere decir? Que con respecto, nosotros estamos ingresando una señal ideal o ya sea de un sensor, de una frecuencia, de una señal de radio, televisión, celular. Entonces esta señal está compuesta por ruidos de acuerdo al ambiente. Entonces ese ruido de fase es producto se produce de acuerdo al ambiente. Es producido por la cantidad de longitud de la señal, las transmisiones que se producen. Para este caso, para el caso en el ejemplo presentado, en la figura número 1 se presenta dos osciladores con una variación en la resistencia. En el caso del primer circuito del lado izquierdo presenta una resistencia negativa y en el lado derecho una resistencia variable con respecto a su corriente y tensión. Cada uno posee una ventaja diferente de la otra. En el caso de la corriente negativa podemos ver que la frecuencia F1 y F2 se suma. Esta sumatoria 2 corresponde al ruido que se produce en ese circuito. En el caso del circuito B, podemos ver que la frecuencia de ruido se atenúa, ya que produce un lambda de 1 más lambda, y esto logra, ¿por qué? Por una resistencia variable. Para lo que corresponde al análisis en sí de todos los osciladores y de toda esta retroalimentación, este ruido generado de fase, se utiliza la proporcionalidad del ISO para hacer el análisis correspondiente. Un oscilador LC ideal está compuesto por un inductor, un capacitor. El factor de ruido de tal circuito es igual a 1 si el tanque de pérdidas tiene pérdidas, mientras que el oscilador no tiene ruido de fase, ya que la calidad del circuito, en este caso de todo el oscilador, es infinita. Todos los circuitos de LC son prácticos, pero tienen pérdidas, y se requiere un medio para proporcionar una resistencia negativa. Para el caso siguiente que se está analizando, corresponde a la parte negativa. Se le agrega una sección armónicos impares, donde van a fluir en un sentido desde positivo a negativo por los JFETs. En ese sentido la amplitud es proporcional a la corriente de cola. Esto se conoce como el régimen de
de corriente ilimitada. A medida que aumenta el valor de la corriente de cola, la amplitud también aumenta, hasta aproximarse a una amplitud de un extremo de los picos negativos. Forzan momentáneamente que el transistor de la fuente de corriente a la región del triodo. Este es un proceso autolimitado. Bueno, para agregar, el artículo, en el caso de Rael, analiza los mecanismos físicos del ruido en funcionamiento del oscilador diferencial, en donde hay una ecuación, la frecuencia es igual a 1 entre 4 lambda I por R entre pi por B sub 0 más lambda 4 novenos de la ganancia, corresponde a la admitancia del JFET, que es J medidas por R de la resistencia. En este caso, supongamos que esa ecuación describe tres contribuciones de ruido respectivamente: la resistencia en este caso del circuito, los FET de parte diferencial y la de la fuente actual. Tenga en cuenta que el ruido térmico de los FET de par diferencial se produce con un ruido de fase del oscilador dependiente. Bueno, para seguir esto con los análisis de los circuitos, en la siguiente figura se muestra una figura equivalente que representa las acciones de la resistencia, o cómo se comporta la fuente de corriente con el ruido con respecto. En el caso del semidio de la corriente, supongamos que el oscilador LC diferencial, donde la fuente de corriente se reemplaza por una baja impedancia a tierra, en el caso extremo de un cortocircuito, este circuito todavía produce una oscilación de estado estable, donde vemos más cerca los roles de los transistores a través de un ciclo de oscilación. Primero, tenemos una topología de oscilador que obliga a los FET a ser igual magnitud, pero con signos opuestos a la tensión exponencial, a través del resonador. En este caso vemos una señal de salida, dos señales de salida correspondientes donde se cambia la tierra, en donde va una fuente de corriente. En este caso hay una impedancia de carga donde es producto del cambio de polarización de la señal. En este caso se produce, para el caso donde no hay una corriente a tierra, se produce esa carga de impedancia. Para el caso que ese cambio de polaridad en la señal de salida no está producido, no hay una impedancia de carga. Continuando con otro análisis, se muestra cómo el ruido de la fuente actual crea un ruido de fase con el oscilador. El par diferencial de conmutación, que actúa como un mezclador equilibrado simple para el ruido en la fuente actual, conmuta y convierte de forma ascendente las frecuencias de bajo ruido, modeladas por un solo tono, en las dos bandas laterales AM y relacionadas con el alrededor fundamental. Por lo tanto, el ruido de baja frecuencia en la fuente de corriente no produce directamente un ruido de fase. Esto significa que en el circuito, la señal de corriente que se produce va a ser atenuada con ese tipo de filtrado. En este caso, la corriente desempeña un doble papel en el oscilador, que establece una corriente de polarización y también inserta una alta impedancia en serie con los FET de conmutación de par diferencial. En cualquier circuito equilibrado, los armónicos impares circulan en una trayectoria diferencial, mientras que los armónicos uniformes fluyen en una trayectoria de mono común a través de la capacitancia del resonador y los FET de conmutación a tierra. Por lo tanto, la fuente de corriente solo necesita proporcionar una alta impedancia a los armónicos de la frecuencia de oscilación, los cuales el segundo armónico puede ser dominante. Y para lo que es el proceso del filtrado del ruido en sí, hay un circuito que se está analizando en donde corresponde a la salida anteriormente había un circuito de corriente, una fuente de corriente a tierra. En este caso se está usando un FET para un primer caso en donde se va a filtrar el segundo armónico, y para el otro caso nos utiliza un inductor con un condensador a tierra. Para este caso utiliza una alta impedancia con 2 veces la frecuencia angular del análisis. En una variante del oscilador LC con desviación de cola, descrita en la literatura del oscilador diferencial con polarización inferior, donde la fuente de corriente está conectada desde la fuente positiva a la toma central del inductor, en este caso del circuito analizado, se ignoran los condensadores de conexión a tierra. Estos dos osciladores son idénticos en cuanto a que la fuente de corriente de polarización está en serie con la fuente de voltaje de alimentación y la posición de los circuitos. Pero ¿cómo se logra este filtrado o esta atenuación del ruido? En este caso, el filtro de ruido en la cola de sintonización con el segundo armónico elimina la carga
Este circuito oscila con mayor amplitud posible debido a que no hay FET de fuente corriente en serie con el par diferencial para asumir el margen de tensión, como no hay un segundo armónico con contenido de corriente en continuo. En pocas Un oscilador de CMOS debe ser diseñado de tal forma que pueda cubrir un amplio rango de sintonización. Para ello se puede utilizar un varactor fuerte que permita barrer todas las frecuencias. Una consideración importante es que si se desea alta sensibilidad a la sintonización, se tendrá ruido de fase. Otra consideración es que las fluctuaciones por reducidas por AM se traducirán como ruido FM por el capacitor. Para crear un sintonizador que permita barrer frecuencias de forma discreta y continua, se puede sacrificar la sensibilidad a FM y barrir un mayor rango de sintonización. Para ello se puede utilizar un capacitor switch binario ponderado de 3 bits que permite dividir las frecuencias de forma discreta, y luego un varactor MOS que puede interpolar las frecuencias y cubrir el rango continuo. Para lograr el propósito de este paper de crear un oscilador CMOS con las restricciones dadas, podemos revisar la primera ecuación y poner restricciones para algunas variables, como la amplitud VO, que debe ser grande, y el factor de calidad, Q, que también debe ser grande. El diseño del oscilador debe seguir algunos parámetros, como la distribución geométrica y los materiales que se usen. El diseño del inductor debe pasar previamente por una simulación, que incluya factores como la autoinductancia, capacitancias parásitas y todas las pérdidas, incluyendo disipación. El oscilador diferencial debe seguir una geometría octogonal, como se ve en el gráfico. Además, la geometría de protección debe diseñarse con mucho cuidado para no cortocircuitar los componentes electrónicos ni tener interferencias con campos eléctricos o magnéticos. Se hizo la medida de barrido de la respuesta a frecuencia para tres tipos de osciladores, cada uno comparado a una versión sin filtro. En los tres osciladores se obtuvo mejoras, en la primera de 7 decibeles, en la segunda de 8 decibeles y en la tercera es despreciable. Además, se hizo una medida de un oscilador Vari-L de radio, el cual también se muestra en la primera gráfica. Este gráfico muestra que el Tail Bias Noise Filter Oscillator diseñado en esta investigación tiene una figura de mérito de 196 decibeles. Esto es 7 decibeles mejor que el oscilador utilizado en celulares y teléfonos del tipo módulo Vari-L. En esta figura, así como en configuraciones anteriores, el capacitor C, al ser grande, permite evitar ruido de fase producido por la temperatura de operación del circuito. Así, este mismo debe permanecer inalterado. Si se inserta un filtro en esta configuración del circuito, se requerirá capacitancia adicional para cancelar la reactancia del inductor.